Boarding Pass, el canal del sector turismo, el canal profesional de nuestra actividad, que desde estas pantallas presenta usualmente a los líderes, a los presidentes, a los gremios, a los representantes de grandes agrupaciones empresariales, laborales, etcétera, de nuestra actividad en el Perú. Como ustedes saben, en este canal hemos entrevistado ya a muy valiosos líderes de la actividad turística. Esta vez me toca a mí realmente decir con voz muy alta y clarita y con orgullo además de presentar a un gran amigo, un gran líder, nada menos que al licenciado Miguel Torruco Márquez, ministro de Estado de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal de México en el gobierno de don Andrés Manuel López Obrador. Él es un profesional de larga data y voy a decir apenas algunas líneas de su larga trayectoria profesional. Él viene de la academia. Ojo, un ministro de Estado en turismo que viene de la academia especializada en turismo. Él es un licenciado en administración hotelera y restaurantera. Y además es egresado del Centro Interamericano de Capacitación Turística de la OEA, casa que también a mí me recibió en su momento. Ha sido presidente de la Comisión Interamericana de Turismo de la OEA, secretario de Turismo de la Ciudad de México, rector de la Universidad de Turismo y Ciencias Administrativas y su reciente cargo del que acaba de concluir su mandato, ha sido secretario de Turismo del gobierno federal que encabezaba el presidente López Obrador. Pero creo que su mayor laurel es haber fundado y creado con algunos líderes latinoamericanos, entre los cuales humildemente me cuento, haber fundado la Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo hace ya más de 3 décadas. Por tanto, estamos hablando de un líder altamente calificado, experimentado en el sector turismo, exitoso, a quien he convocado para que nos transmita sus logros, sus experiencias, para los que en el Perú y en otros países de América del Sur quisieran ser ministros de Estado en turismo, para aquellos estudiantes de COMPET, para aquellos gobernadores de turismo, para aquellos presidentes de gremios y estudiantes. Van a escuchar acá una lección de planificación, de marketing, de gestión, de sostenibilidad, con las respuestas que él seguramente nos va a dar, fruto de su experiencia. De manera que, señor ministro, quiero agradecerle a usted por su presencia en este canal y lo dejo a usted para que dé sus palabras de saludo a todos los miembros de nuestra comunidad. Bueno, pues en primer lugar, para mí es un gran honor y una distinción a través de tu programa tan importante, darle un saludo a nuestros amigos hermanos del Perú, a quienes estimamos, y siempre que hemos pasado por el Perú hay gratos recuerdos, en especial en Lima, allá en Machu Picchu, en diferentes lugares, sobrevolando las pistas de Nazca, donde tuve el honor de conocer a María Rae, etcétera. Grandes experiencias. En primer lugar, hablar también con Carlos Villena Lascano, es agradecer que siempre fue el primero que me abrió las puertas allá en el Perú, en 1991, cuando hice una gira de trabajo para visitar las instituciones de más prestigio del continente, a 26 naciones de todo el continente. Esa fue la invitación para llevar a cabo el primer gran evento de la Confederación, para crear la Confederación Panamericana. Ese primer encuentro tuvo muchos beneficios y ya son más de 3 décadas. Y que, por cierto, hoy el presidente a nivel continental es un distinguido peruano que empezó de estudiante también aportando para la Confederación, Piero Ernesto Bassetti, quien está representando la Universidad Nacional de San Marcos, y pues también es comentarles que estamos muy contentos y que el próximo congreso de
de la Compet en el 2025 será en Medellín, Colombia. Así que pues allá nos estaremos viendo. Por otra parte, pues ha sido una gran satisfacción profesional para un servidor haber podido llegar a la meta. Desde estudiante de hotelería y turismo, siempre me puse en la mente llegar a dirigir los destinos de la política turística de México. Y pues como dicen algunos libros, que lo que se desea intensamente cuando es por el lado positivo, se logra. Y aquí se logró gracias a don Andrés Manuel López Obrador, un gran líder que conocí en 1995 y que el día que lo conocí le dediqué uno de mis libros y decía, para mi amigo Andrés Manuel López Obrador, el líder que habrá de transformar para bien el destino de México. 17 años después de esa dedicatoria en ese libro mío que tiene el título El turismo, la industria de la esperanza, se llega al gran anhelo de que él llega después de 2 intentos para llegar a la presidencia, a donde pues envuelto de siempre de presiones del Estado mexicano que hacían trampas en las elecciones, logra finalmente en el 2018 llegar a tan anhelada meta y yo a su lado como secretario de Turismo del Gobierno de México durante el periodo 2018-2024. Así es, mi querido Carlos, y desde las campañas que llevamos a cabo para la presidencia, al lado de este gran líder, lo primero que hicimos fue pues hacer el diagnóstico. México estaba perdiendo posicionamiento en el ámbito internacional. La comunidad internacional tiene el vicio de medir la potencialidad de un país por el número de turistas recibidos. Eso es falso, porque el turismo de masas deteriora el medio ambiente y también transculturiza a la población. La auténtica potencialidad se mide a través de las divisas captadas y el beneficio a la población local. Ahí es a donde se debe de medir. Y bajo ese concepto, México se ubicaba pues en un muy buen lugar, séptimo, en turismo de internación, que todo mundo alababa y decía, somos la gran potencia, pero ocultaban decir que estábamos en el lugar 17 en captación de divisas y en un muy lejano lugar número 40 en gasto per cápita. Ahí está donde se mide el beneficio y el impacto a la población local. Entonces, hicimos el diagnóstico y desde luego el presidente dice, si se requiere modernizar el producto, pues tenemos que empezar pensando en grande. Decía Von Schiller, cuan más alto eleves tus metas, más arriba llegarás. Y de pronto dice, para beneficiar al sureste mexicano, Miguel, vamos a hacer el Tren Maya. Para beneficiar la economía en el centro del país, en el istmo de Tehuantepec, vamos a hacer el corredor, que es el punto más cercano entre ambos océanos, para hacer un auténtico corredor económico con 10 zonas económicas. Vamos a crear nuevos productos y en eso te vas a ubicar, te vas a empezar a trabajar para desarrollar esos grandes proyectos a lo largo y ancho del país. Ok, Y así señor fue. ministro, lo que usted nos dice, naturalmente que es un enfoque distinto, como usted ha dicho, un error de entender de que la potencialidad del turismo se mide de otra manera. Usted lo ha hecho a otro estilo, midiendo, como usted ha dicho, el valor de las divisas que ingresan al país y el valor del gasto, o sea, el ingreso per cápita, el gasto per cápita. Yo Así es. yo quería preguntarle, el inicio de su gestión, el presidente Obrador, naturalmente, que a usted le planteó un problema que usted ha señalado, que es la pérdida de posicionamiento. Este trabajo, regresar a lo anterior y superar las metas anteriores, significa tener un equipo de trabajo. Mi pregunta es, ¿cuántos profesionales de turismo y hotelería y cuántos de otras especialidades ha conformado su equipo de trabajo? Cuando viene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo primero que dice es, vamos a hacer un gobierno austero, un gobierno que de veras
esté haciendo ahorros para tener mayor gasto de inversión y de generación de empleos. Así que retiró todos los asesores, todas las consultorías, y desde luego eso no afectó a nosotros, porque si uno nombra a sus directores generales especialistas y se quita de compadrazgos y de las viejas mañas de nada más dar para ver qué lucran y qué sacan, esa es la vieja política que hemos estado desterrando a través de lo que ha llamado el presidente la cuarta transformación. Yo recuerdo ahí también un consejo de mi madre, María Elena Márquez, que decía: Miguel, tú vas a llegar porque yo sé que tú vas a llegar. Nada más que el día que tengas tus juntas de consejo en la secretaría, si los que te rodean, tú eres el sabiondo de esa reunión, ya valiste. Cada director que tengas tiene que ser especialista en la materia para que sepan más que tú en cada área y puedan hacer un trabajo compacto que represente realmente las demandas y las solicitudes que te haga el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y así lo hicimos, no hay asesores, pero todos los directivos son altamente calificados. Desde luego, hay muchos involucrados en materia de egresados de turismo. El área, sobre todo de capacitación y desarrollo, son personas que eran muy competentes en la materia. Así que, pues, también hacerle caso al líder, porque el líder sabe cuántos recursos va a tener y cómo los va a obtener. Entonces, hay que creer en lo que el líder dice, el líder conduce. Entonces, vámonos a hacer los trabajos, y así fue como iniciamos a nivel general. Pero como hubo 4 largos meses de transición, que precisamente después se cambió la constitución para que se acortara 2 meses de que se gane una elección y se toma el poder, pues yo me dediqué en casa a invitar a todos los gobernadores a comer por separado, y a cada uno les decía, de acuerdo al perfil de su estado, qué deberían de tener para poder mejorar su producto turístico. Algunos me hicieron caso al 100%, otros a medias y otros realmente prácticamente ignoraron, pero eran las personas que pronto iban a salir y se iba a renovar en la siguiente elección intermedia. Así que todos salieron ya aportando, y puedo decir con mucha alegría que logramos crear nuevos productos que responden a los nuevos retos. Pero eso sí, el primer año veníamos trabajando a todo vapor, y es el miércoles 11 de marzo cuando viene un cubetazo de agua fría. El secretario general de la Organización Mundial para la Salud declara el COVID-19 como pandemia. Ahí inicia otra estrategia de trabajo que a la postre nos sabría dar muy buenos dividendos. A continuación los voy a mencionar. Lo primero que hicimos fue, todos estaban cancelando, estábamos a 10 días de nuestra gran feria turística llamada el Tianguis Turístico. Lo íbamos a hacer en Yucatán, en Mérida por primera vez. Entonces, pues lo tuvimos que posponer. Nadie sabía qué estaba haciendo el mundo. Entonces, yo le hablo directamente al, yo le hablo directamente al presidente por la red, por el famoso teléfono rojo, y le digo: estoy listo para, pues, ver qué vamos a hacer, a posponer la feria turística. No sabemos qué está haciendo el mundo, pero se están cancelando las líneas aéreas, el tráfico aéreo. Me dice: mañana voy a convocar una junta urgente donde voy a dar los lineamientos. Al otro día, sienta al gabinete en la gran sala de consejo de Palacio Nacional y empieza a dar instrucciones. Cuando sale de su oficina, dice en forma muy serena: tranquilos, todo tiene solución menos la muerte. Nos tocó esta época, esta temporada y este gran reto, que ahora hay que ver cómo lo vamos a sacar adelante con el apoyo de todos ustedes. Hacienda, Secretaría de Hacienda:
No quiero endeudamiento como las crisis recurrentes anteriores que solo beneficiaban a los de arriba. Vamos a apoyar, le dice, no quiero endeudamiento a lo que es la Secretaría de Desarrollo Social, apoyemos a los de abajo, al canciller y al secretario de Salud les dice, aquí tenemos buen ahorro de la austeridad republicana, quiero que me aparten las vacunas en las 5 farmacéuticas, también quiero, Miguel, que me elabores los protocolos biosanitarios en el sector turismo y que seas el primero, en coordinación con la Secretaría de Salud. A lo que es comunicaciones y transportes, no quiero cancelación de vuelos. Y así empezó a dar indicación a todo su gabinete. Hicimos los protocolos, fuimos los primeros del gabinete de nuestra área de turismo en hacerlos y los primeros de toda América Latina. Y qué generoso el presidente, porque cuando ya los teníamos, dice, hay que compartirlo con los hermanos latinoamericanos para que se apoyen de lo que hemos estado haciendo. Y también los turnamos, porque en esa época yo era presidente de la Junta de Ministros de Turismo de América, dependiente de la OEA. Entonces hicimos esta labor social. ¿Cuál fue el resultado? Fue contundente. El resultado, de pronto, eh, dice el secretario general de la Organización Mundial de Turismo, nuestro buen amigo Surapo Lolikashvili. Tenemos ya los datos de los primeros saldos de la pandemia y todo el mundo estaba ahí atento. Dice, el mundo cayó 73%. Las 20 naciones que compiten con México desde la óptica económica cayeron 77% Sí, y sí, sí, sí. México cayó 46%. Por tal motivo, Miguel, quiero una cita con el presidente de la República de México para darle un reconocimiento por ser el estadista que mejor manejó la pandemia en materia turística. Así fue como Surapo Lolikashvili llegó al Palacio Nacional, aquí está, y le da el reconocimiento al presidente de la República por ser el estadista que mejor manejó la crisis de la pandemia Sí, durante toda la crisis que duró casi 2 años. sí, Por efectivamente. otra parte, Eh, por efectivamente, otra parte, ministro, sí, le quería decir, bueno, la descripción de lo que usted ha hecho me ha eximido de hacerle unas preguntas que están relacionadas con lo que usted ha señalado, de manera que voy a saltar esa preguntita, pero quería preguntarle, como resultado del trabajo que usted ha hecho por indicación de su presidente y la grave crisis que hemos tenido todos, pero el caso es de que México ha sido el país que se ha recuperado más rápido de todos y además ha superado las cifras que tenían en 2019. Le pregunto, le pregunto, esta tarea tan difícil de recuperar cifras y superarlas, que repito, muy pocos en el mundo lo han logrado, se hizo dentro del marco de un plan específico que el presidente le encargó a usted, su ministerio elaboró un plan específico para desarrollar y enfrentar esta situación. sí, es que teníamos el plan original, pero luego con la contingencia de la pandemia, tuvimos que irlo ajustando por la emergencia que vivía el mundo. Y por cierto, se me olvidaba comentar que decidimos no cancelar nuestra feria turística. La hicimos en forma digital y nos visitaron 61 naciones. Luego ya nos dimos cuenta que fuimos el único país que no canceló, porque canceló España, Francia, Reino Unido, Italia, China, Rusia, Colombia con ANATO, etcétera. Y nosotros decidimos innovar el primer tianguis turístico digital. Pero también durante el año y medio de crisis de pandemia, hicimos cerca de 80 Zooms con tour operadores de Estados Unidos y Canadá y creamos audiovisuales, que al rato te mando uno, que lo hicimos en forma subliminal para invitarlos a venir y que vieran que teníamos
protocolos biosanitarios de primer nivel, los mejores, pero que también teníamos grandes desarrollos y descubrieron que realmente había un país vecino que no habían visitado los de alto poder adquisitivo y que no se había logrado ni con todo el capital que se había invertido en años anteriores. Entonces recibimos, gracias a la política que ordenó el presidente Andrés Manuel López Obrador, un nicho de mercado de alto poder adquisitivo. Los resultados fueron impresionantes. El primer año de la pandemia, al cierre del 2020, nos fuimos a la tercera posición mundial, tan solo abajo de Francia e Italia. Y después en el 2021 nos fuimos al segundo lugar, después de Italia. Y luego ya las potencias empezaban a estabilizarse y Sí. nosotros pues quedamos en la sexta posición. Al inicio estábamos en el séptimo en turismo de internación, pasamos ya a la sexta posición a nivel mundial, y en materia de divisas, que estábamos en el lugar 17, pasamos al 15, primero al sexto y luego ya al 15, ahí nos estabilizamos, quiere decir que mejoramos las divisas, y en gasto per cápita de un lejano lugar número 40, pasamos al 29. Y grandes especialistas, presidentes de cadena, pues también lo reconocieron en los testimoniales que levantamos. Dio como Sí, sí, he visto. resultado que al cierre del 2023 captamos 30.810 millones de dólares por concepto de visitantes internacionales y sobre todo fueron 46.400 millones de dólares de inversión extranjera. La inversión extranjera también fue sin precedente y creció con los datos más elevados que se hayan registrado. Y así empezamos a recuperarnos y a mantenernos en esta posición. Y este año, para concluir, pues vamos a cerrar con 45.3 millones de turistas y con 33.450 millones de dólares, la cantidad más elevada en materia de divisas registrada en la historia del turismo de México. Sí, Logramos, así fue, logramos ya. algo muy importante en toda la administración, pues sumar nuevos vuelos internacionales sin precedente. Estamos hablando que de diciembre del 2018 hasta el julio del 2024 logramos 496 nuevas rutas internacionales hacia México. Ello fue parte también de que se Bien, concluyeron los nuevos productos que han tenido mucho éxito. ok. Ministro, usted ha señalado algo muy valioso respecto de la inversión extranjera directa, 12.000 millones y tanto. Para nosotros es una cifra de ensueño. Pero quería preguntarle, esta inversión extranjera directa en México, ¿cuál es su característica? ¿Es exoneración de algunos beneficios tributarios en algunos estados? ¿En todo México es válida una inversión para tener los mismos beneficios? ¿Cómo es ese mecanismo, ministro? Bueno, lo primero es la cifra histórica que mencioné en captación de inversión extranjera directa en turismo. Ha sido por la estabilidad política, económica y social que tiene el país. Eh, el presidente de la República ha bajado impuestos, por ejemplo, en la zona fronteriza norte y sur, bajaron a la mitad el impuesto sobre la renta y también el impuesto al valor agregado, pero también es un país que viene creciendo en materia turística y en divisas y rinde mucho la inversión. Cada año estamos construyendo 22.000 nuevos cuartos de hotel y cada Sí, cuarto de hotel que se construye hoy en día aquí en México genera 1.5 empleos directos y 3.5 indirectos. Así que seguimos con la gran inversión. Hay otro de los mitos que se echó abajo fue que siempre decían los anteriores administradores, los políticos anteriores, los que concesionaron Ferrocarriles Nacionales de México, un Ernesto Zedillo, que después de cederlo a país extranjero del norte, se va de empleado en menos de un año, infringiendo la Constitución
ganando una fortuna. Esos vendepatrias le hicieron mucho daño al país. Ahora hay más espíritu nacionalista, por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llama la cuarta transformación, porque la primera fue la independencia del yugo del virreinato. Posteriormente fue las leyes de reforma de Benito Juárez, la independencia con Miguel Hidalgo, las leyes de reforma. Benito Juárez le quita el poder al clero, que eran los que estaban siempre decidiendo los destinos de la política mexicana, los quita del poder político. Luego viene la gran tercera transformación, que fue la Revolución Mexicana, que sale la dictadura de un Porfirio Díaz, que si bien es cierto al principio era un héroe de guerra al ganar el 5 de mayo la batalla de Puebla al lado de su gran general Ignacio Zaragoza, pero posteriormente se quiso quedar en el poder más de 3 décadas. Entonces propició pobreza, ayudó nada más a una élite y se produjo la Revolución Mexicana, que lanzan al exilio a Francia, se va Porfirio Díaz. Esa fue la tercera transformación. Y la cuarta transformación que inicia Andrés Manuel López Obrador es quitarle el poder del poder económico de los grandes millonarios que tenían influencia en las decisiones políticas, pero que las decisiones políticas siempre atentaban con la soberanía nacional. Entonces se cedieron los ferrocarriles y un presidente se fue a trabajar con ellos, otro presidente empieza a hacer contratos leoninos, Calderón, y después se va allá a vivir como millonario allá a España, igual que Peña Nieto. Es decir, todos esos vendepatrias corruptos, el pueblo decidió no solamente al apoyar a Andrés Manuel López Obrador, sino ahora con Claudia Sheinbaum, que es la nueva presidenta, tuvo más de 36 millones de votos, pero además ganó la mayoría calificada del Congreso, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, porque es el voto de confianza del pueblo de México, que ya no quiere ver a estos corruptos vendepatrias que tanto han dañado y postergado el futuro de muchas generaciones. Ok, ministro. Ahora bien, usted ha descrito la situación resultante de la inversión que, que su gobierno ha proclamado a todo aquel inversionista que quiera ir a México y asentar raíces ahí. Pero usted ha dicho que el presidente ha exonerado de impuestos algunas zonas fronterizas. Quería preguntarle si el presidente tiene en sus facultades constitucionales rebajar impuestos, o es el Congreso de la República, los parlamentarios, la Asamblea, no sé cuál es el nombre exacto, y quería preguntarle eso para poder distinguir una cosa que le voy a preguntar luego. Sí, el presidente hace la propuesta y se aprueba a través del Congreso, Ah, ok, las por eso, reducciones de impuestos. la reducción de impuestos. Quiere decir Por de eso es que esta, importante, sí, dígame. por eso es importante tener mayoría para que la voluntad del pueblo que vota por un ideal, por una plataforma electoral, pues se pueda consolidar a través de las aprobaciones y las modificaciones de leyes. Ok, esta inversión extranjera, como también nacional seguramente, eh, implica que su gestión como ministro haya tenido que vincularse permanentemente con el sector privado, con sus gremios, con sus asociaciones y con las regiones, en el caso suyo con los estados, ¿no? Entonces, ¿cuál es su balance de este vínculo que usted ha debido de tener a toda costa con el sector privado, sus gremios y sobre todo las regiones recónditas de ese gigantesco país que es México? Bueno, en primer lugar, pues siempre he tenido una gran vinculación con el sector privado. Yo formé parte del sector privado, tenía yo una universidad y manejaba yo 6 hoteles. Por eso fui presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y presidente después, posteriormente, de la Confederación Nacional Turística, que es el organismo cúpula que teníamos cámaras, federaciones, asociaciones. Entonces, siempre los líderes turísticos han sido pues grandes amigos míos, hemos convivido
juntos a lo largo de los años y hemos crecido juntos. Entonces, pues para mí no era difícil convocar a los líderes del sector privado para poder orientar hacia dónde podríamos fortalecer las inversiones. Es decir, usted diría que es un requisito, no voy a decir fundamental, esencial, pero es un requisito que acompaña mucho a la gestión proceder del sector privado para operar en el sector público. ¿Usted cree que esa figura, a, a resultado de su experiencia, podríamos recomendar hacer? Por ejemplo, en el Perú es una cosa que no funcionaría porque hay otro pensamiento. Pero usted, ¿qué le parece eso? Que podría ser un requisito eh, importante. Hay, ex- hay excelentes administradores públicos. En el caso de un servidor, pues se me dio que soy del sector privado, que además siempre aposté por el cambio, porque yo fui víctima, ¿verdad?, de los tropiezos de los gobiernos anteriores en materia de corrupción. Es decir, yo pude haber crecido mucho más en el sector privado, pero eran crisis recurrentes que ya estaba uno harto de esas corruptelas. Fue por lo que yo renuncié en 1991 al Partido Revolucionario Institucional, que en su momento fue quien creó muchas instituciones, pero poco a poco se fue corrompiendo hasta llegar a lo que hicieron, ¿verdad? Andar vendiendo prácticamente los intereses de la nación por cargos y quedarse como nuevos ricos, ahora viviendo en unos en otro país del norte y otros allá en España. Entonces a mí sí me sirvió porque siempre tuve ese acercamiento con ellos y pues es importante, sobre todo, los programas que llevábamos a cabo que se llamaba Operación Tocapuertas. Eso lo iniciamos cuando yo fui secretario de Turismo del gobierno de la Ciudad de México. Operación Tocapuertas son tiros de precisión, es decir, iba yo a un país, por ejemplo, para abrir nuevos vuelos, iba yo a Turquía, a Estambul, hablaba yo con los tour operadores, hablaba yo quiénes son los interesados, Turkish Airlines, en poner el vuelo, hablaba con ellos, hacíamos viajes de familiarización, los llevaba yo a través del apoyo con todos los secretarios de turismo de los gobiernos de los estados, yo los traía y ellos pagaban sus viajes de familiarización y así hace que uno que rinda más el presupuesto y logramos convencer para poner el vuelo de México-Estambul, también el de México-Sofía, también el de Emiratos Árabes. Así fueron más de 495 nuevas rutas que se abrieron en esta administración yendo a tocar puertas. Pero para poder vender, pues hay que saber qué se vende y cómo se vende. Y pues el haber sido empresario me facilitó más el poder de convencimiento para las reuniones que los inversionistas y con los tour operadores. Bueno, eso que usted acaba de decir, ministro, explica claramente que para gobernar un sector, número uno, creo que hay que ser un profesional en turismo y hotelería como lo es usted. Segundo, por lo que usted acaba de señalar, usted se ha convertido en su momento en el vendedor de turismo de México, porque al encabezar giras con un grupo de empresarios y de gobernadores a Estambul, por ejemplo, yo he seguido su viaje a China. Yo sé que usted fue a China y que acordó, se reunió con su par chino, que conversó con el presidente de la aerolínea china para que vaya a México y pidió usted que vayan 60 agentes de viajes chinos a México. Quiere decir de que en realidad eso lo hace pues un conocedor de la comercialización. Entonces, le pregunto, en este caso de la comercialización, en la que además usted ha ido a más de 18 ciudades, con más de 30 países, creo, es sine qua non que un ministro de Estado en cada especialidad, como el de agricultura, que es un ingeniero agrícola, como el de salud, que es un médico, y en el de turismo, es sine qua non, ¿cree usted que debe ser un profesional en turismo y hotelería que conozca por dentro cómo funciona la operación del turismo? ¿Usted cree que eso es plausible? Es
fundamental. Quien esté en turismo tiene que ser un turistero o una turistera. No puede ser una revista. Es como si a mí me mandan agricultura de ministro de Agricultura, pues voy a ser un gran fracaso. O que me manden a salud, que sé de salud yo. Zapatero a tus zapatos. Entonces, las especialidades en la administración pública deben de ser cada vez más específicas para dar mejores resultados. Sin duda. Ahora, quería preguntarle de uno de sus temas favoritos y del presidente López Obrador, el famoso Tren Maya. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Cómo es que usted ha logrado convencer a gobernadores de 5 estados para que a través de ellos se pueda constituir un proyecto que atraviesa 5 estados? Ha tenido usted que alcanzar el convencimiento, la aceptación, usted ha tenido que persuadirlos a cada uno de los estados para lograr un proyecto único. Yo no los convencí. El que los convenció fue Andrés Manuel López Obrador, un gran líder con gran credibilidad, que cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, les dijo a todos los empresarios: señores, vamos a reestructurar el centro histórico para que renazca lo que fue el inicio de la Gran Tenochtitlán. Y cambió, quitó postes, cables, transformadores, hizo calles nuevas, hizo circuitos nuevos y además inició con el doble piso del Turibús con varias rutas. Es decir, él realmente es quien el líder debe de convencer. Toda la credibilidad fue de los presidentes con mayor aceptación, más del 68%. Él se reunía con los gobernadores, desde luego iba yo, dijo, vamos a hacer el Tren Maya. ¿Por qué? Porque el sureste está abandonado. Tan solo Tabasco tenía un decrecimiento económico al cierre del 2018 de pues era tremendo el déficit. ¿En qué Seguimos. me quedé? Entonces, pues el gran líder es el que convoca, une, dirige, y prácticamente yo recibo instrucciones. Obviamente complemento cuando me pide la opinión sobre los aspectos que él quiera que estén dando respuesta a mi área de especialización. Y ya posteriormente, pues ya se logró. El decrecimiento económico del sur era tremendo, era abandonado lo del sureste mexicano. Y ahora, pues el Tren Maya beneficia a Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, y por lo pronto, de tener decrecimiento económico, exceptuando Cancún, que tenía un crecimiento anual del 6% del PIB, ahora todo el sureste crece 11.2%. Es una maravilla. Ha habido nuevos aeropuertos, el de Tulum, se hicieron nuevas autopistas, la de Oaxaca a la costa, a Huatulco, porque existía lo que yo llamo en mi próximo libro el síndrome Akenatón. El Akenatón era aquel faraón egipcio, esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón, que cuando llega al poder dice: yo soy el sol. Y aquí, borrón y cuenta nueva. Me borran jeroglíficos, me borran todas las construcciones que se estaban haciendo, quedan abandonadas, porque yo voy a pasar a la posteridad. Si no hubiese sido por la piedra de Rosetta, que interpreta el francés Champollion, no se supiera de 5,000, 6,000 años antes, ¿verdad? De toda la gran cultura egipcia. Y aquí en México, los akenatones eran los presidentes. ¿Quién hizo Cancún? Pues está el presidente, y llegaba el nuevo. Perfecto. ¿Y qué había pendiente? Pues la nueva carretera que va al aeropuerto, el distribuidor vial y el puente que va por arriba de la laguna Nichupté para darle viabilidad y crecimiento. Me lo cancelan, por favor. Otro presidente hace Huatulco en Oaxaca. Llega el nuevo y dice: ¿qué quedó pendiente? Pues la carretera para darle viabilidad a Huatulco, de Oaxaca a Huatulco, porque la carretera que está, pues pasa por el Espinazo del Diablo y hace 9 horas, y la autopista nueva haría 2 horas y media. Me la cancelan, por favor. Entonces, se hizo un inventario de todos los akenatonazos que dieron los gobernantes
y salieron cerca de 70 nuevas obras que había que consolidar para darle viabilidad a los desarrollos turísticos, más los nuevos que creamos como Islas Marías. Islas Marías era una prisión como Alcatraz, pero es un paraíso y vivían 750 presos. Pues vamos a cambiarlos a los presos, a las prisiones del continente, vamos a crear un desarrollo turístico y le damos todo un éxito a un nuevo desarrollo que además está beneficiando tanto a Mazatlán como a alguna parte de San Blas. San Blas es el punto más cercano, un poblado abandonado allá en Nayarit, que se reestructuró, se hizo pueblo mágico y ahora pues a la población le va muy bien. Y así le fuimos dando a todos los estados, por ejemplo en Baja California, hay muchos chinos porque ahí quedaron de los que construyeron el ferrocarril y entonces cada vez que iban todos a un turista decía, si vas a Mexicali, se come delicioso comida china, pero comida china, pero no había barrio chino. Entonces, con la gobernadora del estado, desde que era presidenta municipal, empezamos a ver lo del barrio chino y sobre todo que ellos, posterior a la Gran Depresión de 1929, allá en Estados Unidos, tenían pavor de que los fueran a deportar y vivían en una ciudad subterránea, en unos subterráneos, pero estaban llenos de lodo a lo largo de los años. Pues se rescataron los subterráneos y se hizo el barrio mágico de la Chinesca y hoy es un gran polo de desarrollo turístico con excelentes restaurantes. Y se hizo el Museo de la Gastronomía China y se rescataron los subterráneos y el gran barrio chino ya está pues muy reluciente allá en Mexicali, la capital de Baja California. Ok, ministro, usted es un hombre que proviene de la academia, es un docente, además ha sido rector de una universidad y conoce bastante bien lo que significa la calificación de los cuadros. En ese sentido quería preguntarle, ¿cuál ha sido su tarea y cuáles han sido los resultados alcanzados en materia de capacitación y calificación de la cadena productiva del turismo mexicano? Bueno, mi universidad logró tener 22,000 egresados que están en muy buenas posiciones. Una de ellas es Diana Olivares, que es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Aérea, con la que trabajamos muy de la mano durante mi gestión al frente de turismo. Posteriormente dejamos la semilla a nivel continental con la COMPET y pues poco a poco hemos lanzado los libros donde marco todas mis experiencias. Ahorita está en imprenta mi libro número 11, que se llama Historia Institucional del Turismo de México, 1926-2024, donde hablo de toda la historia de la institucionalidad del turismo, desde que era jefatura de turismo, desde que en 1926 el presidente Plutarco Elías Calles ingresa por primera vez en la ley de migración el término turista, pasando después 1929 por don Emilio Portes Gil, cuando crea la Comisión Pro Turismo, primer órgano del Ejecutivo Federal encargado de guiar, orientar y dirigir la política turística hasta nuestros días. Precisamente me lo prologa Surapo Licasvili y vamos a tener una conferencia allí en Madrid en donde va a invitar a ministros y vamos a invitar a que todos hagan sus libros sobre las historias institucionales del turismo para hacer un gran compendio mundial de la historia institucionalizada del turismo de las naciones. Sí, yo tengo acá uno de sus libros, este. Ese es la Asociación Mexicana de Hoteles a Sí, 100 sí, años 100 de años. su... Sí, y que a propósito de lo que usted dice, ministro, usted recordará que yo he escrito que también en el Perú tengo 13 ediciones sucesivas de introducción al turismo, en el cual hay un capítulo destinado a la historia. Y quiero decirles que hace poco hemos celebrado, muy pocas personas, dicho sea de paso, del 92 aniversario de la creación institucional del turismo en el Perú, creada el año 1932. Usted, el sector turismo es un poquito antes, me parece, como usted acaba de decir, el año 29. 26. 26.
Muy bien, entonces ustedes tienen algo así como 5, 7 años antes que nosotros. Así que qué interesante lo que usted me dice de construir la historia institucional del turismo en el Perú. Parte de esa la he escrito en mi libro, que está a página web. Pero quería señalarle que su gestión ha hecho que muchos trabajadores, especialmente de la hotelería y de los restaurantes, que son cocineros, que son chefs, que tienen muchos años de experiencia, pero que no tienen un diploma, no tienen una certificación. eh, ¿Usted ha trabajado sobre esa línea, ministro? Bueno, la Secretaría de Educación Pública está haciendo ese tipo de diplomados por competencia laboral. Sí, Y exacto. también ya existe el área de titulación por experiencia, llenando determinados requisitos. Ah, qué bueno. Entonces, se está trabajando en eso y precisamente hoy tengo una reunión porque me invitó la presidenta de la República a asesorarla en determinados puntos. En un caso específico, en el marco de la Universidad Rosario Castellanos, que creó la presidenta de la República siendo jefa de gobierno, se están haciendo diversas facultades. Entonces, estamos apoyando para que haya en los diferentes estados la Facultad de Hotelería y Turismo. Precisamente después de esta entrevista, tengo la reunión de trabajo para seguir bajo esa área ahora que estoy retornando una vez más a la academia, gracias a la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ok, ministro, antes que usted vaya a su reunión, quiero hacer una última pregunta. Eh, yo sé que la construcción del Hotel Maya ha generado pues muchísimas voces a favor y otros tantos en contra. Es decir, estamos tratando el tema de la sostenibilidad. Quería preguntarle a usted, para los que quieren ser ministros de turismo en América del Sur, para aquellos que aspiran a hacerlo, para aquellos gobernadores que también van a enfrentar el mismo problema que usted ya hizo, ¿cuál ha sido su política respecto de la sostenibilidad en estos estados por donde pasa el Tren Maya? Bueno, en primer lugar, cuando hay devastación y depredación del ecosistema, hay muchas organizaciones que están calladitos. Hay muchas, lamentablemente, que responden a grupos políticos de oposición. Nosotros tuvimos más de 600 amparos porque la oposición quería frenarnos el Tren Maya para igual el aeropuerto el nuevo aeropuerto internacional. Todas las obras del presidente las quisieron frenar para que se duplicara el costo y sobre todo para evitar que se luciera como lo que realmente se suscitó, que han sido grandes obras que han pasado a la historia, como la refinería Dos Bocas, que también impedían. Pero este tipo de agrupaciones hay que tenerlas muy ubicadas porque responden a intereses creados. Realmente, para que un proyecto sea sostenible, tiene que ser autofinanciable para que tenga durabilidad, tiene que preservar el medio ambiente y sobre todo conservar la identidad histórica y cultural de las naciones. Todo ese concepto lo tiene el Tren Maya, 1.554 kilómetros, que equivale de Lisboa a París, pero también no solamente es un tren turístico, porque está concebido para apoyar a la población local. Los trabajadores que están cerca de Cancún hacen cerca de, es increíble, hacen casi 3 horas para llegar en autobuses incómodos a su lugar de origen. El gerente del hotel dice, los quiero a las 7 de la mañana, sonrientes y bien bañaditos, pero no se ponían a ver que había que apoyar a la población local para ser más congruente con una política humanística como la ha dado a conocer el presidente López Obrador. Entonces, ese tren pues le va a dar el flujo de que vaya en una hora a su trabajo y en una hora de regreso. Ahí es apoyar a la población local. En la campaña decíamos, no más paraísos turísticos conviviendo con infiernos de marginación. Hay que ser más humano, más
congruente con la población local y de esa forma, pues todos van a tener los beneficios de tener mayor satisfacción familiar y mayores ingresos. Por cierto, ha sido la administración con donde más se ha elevado el salario mínimo, donde 10, 11 millones salieron de la pobreza por la obra pública que se dio en forma masiva. Desde luego se invitó a la iniciativa privada. Y en este Tren Maya de 1,554 kilómetros, tiene el tren de pasajeros, también está el tren de lujo, pero también con camarotes, restaurantes, etcétera, pero también el de carga para evitar aglomeraciones en las autopistas y accidentes. Entonces, se hizo en forma sustentable. Yo recuerdo cuando tuve el honor de conocer a Manuel Fraga Iribarne, el creador del milagro turístico español, que fue ministro de Comercio y Turismo, que le dije, oiga maestro, ¿qué nos está pasando? Eso fue hace 15 años, como 16 años. ¿Qué nos está pasando en México que pues no podemos avanzar como queremos, nos frena la gente? Y entonces siempre él muy sutil, no quería enfocar el ejemplo mexicano, sino dice, es que ustedes en los países latinos, ya generalizó, tienen que comprender que primero hay que comer y luego filosofar. En México, en todos los países latinoamericanos surgen filósofos que quieren detener todas las obras y así no se avanza al desarrollo que quiere una nación. En Estados Unidos, pues ya hicieron sus ferrocarriles, hicieron sus autopistas, hicieron sus refinerías, pero ahora están evitando que se hagan que porque contaminan. Pues primero yo me enriquezco y luego ya les digo que está mal hecho. No, hay que hacerlo sustentable. La refinería Dos Bocas tiene dos objetivos. Es autosustentable. Se hicieron estudios de capacidad de carga por una gran experta que hoy es Rocío Nale, que está de gobernadora de Veracruz, y que evita que estemos importando gasolina. Lo que hizo Calderón y el presidente Peña fue invertir la pirámide, el mantenimiento de las 5 refinerías que teníamos al 32% para en lugar de estar generando 600,000 barriles al día e importar 200,000 de otro país, invirtieron la pirámide. Entonces estábamos importando 600,000 y solamente teníamos la producción de 200,000. Por eso se hizo Dos Bocas y se adquirió Deer Park y ahora son ya 7 refinerías. Y terminaremos este año siendo pues autosuficientes. Todos esos principios que perjudican la soberanía de un país para beneficiar a otros, esos son los auténticos enemigos de las naciones, son los vendepatrias que llegan con una mano adelante y una atrás y salen multimillonarios y luego viviendo como reyes a costa de haber vendido la soberanía de sus países. Hay que tener cuidado, eso no es comunismo, eso no es socialismo, es nacionalismo para poder querer y amar la tierra que le vamos a heredar con dignidad a las nuevas generaciones. Ok, ministro, le agradezco mucho su mensaje y sus palabras. Más aún para mí, que escucho que provienen de un amigo, de un compañero de tantas batallas que vienen de hace décadas atrás. Me siento muy orgulloso de usted, ministro, de haber llegado a este cargo tan importante que le encargó el presidente López Obrador y que usted culmina con éxitos notables. Sé que usted tiene una reunión inmediata y por lo tanto le agradezco nuevamente haber aceptado este encuentro que seguramente yo me voy a encargar de transmitir a los partidos políticos. Nosotros tenemos elecciones el próximo año, de manera que los partidos políticos están trazando sus planes de gobierno. Este video y este mensaje yo creo que les va a ser muy valioso y muy importante de los pasos que tienen que dar. Esta es una contribución suya a lo que va a ocurrir en materia de turismo en los próximos años en el Perú. Así que me encargaré de eso. Nuevamente le agradezco, ministro, gran amigo,
y ojalá nos podamos encontrar en otros llamados para continuar con esta conversación que se ha quedado pero picante, picante, y creo que las experiencias suyas han sido muy aleccionadoras para todos los que nos van a escuchar luego. Muchas gracias, muy amable. Gracias y saludos a todos y mi querido Carlos, Ok. muchas gracias.